como una especie de labor de persecución e inquisición, porque es que este estudiante William no era como los demás estudiantes. Todas las especialidades en Colombia tienen algún grado de prejuicio acerca de la comunidad LGBTI. Soy una diva y si me toca decir las vainas como son, las digo, porque aquí sí se habla en la costa. Que es que esa clínica mental está ordenando que me sacara del programa de psiquiatría. Buenas para todos y todas una vez más. Gracias por estar acá, gracias por seguirse suscribiendo y gracias por ver este contenido. Hoy seguimos hablando de la muerte de la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga, oriunda del departamento de Caldas, muerte con la que, pues, la verdad, toda la comunidad universitaria ha estado, pues, pasmada, la verdad. Sorprendidos, pero además tratando de entender qué falló, en qué falló la universidad. De nuevo, como lo dije en la entrevista pasada, hablar es muy complejo y la verdad serán las autoridades las que realmente dictaminen, si es que tienen que dictaminarlo, pues uno si se trató de un si no se trató de un y además de eso, pues las razones por las cuales llevaron a Catalina a la vida. Sin embargo, pues la nota que dejó, como bien lo hemos dicho anteriormente, dio generó muchísimos comentarios alrededor de qué estaba pasando en la Universidad Javeriana. Además, abrió esa caja de Pandora en la que muchos estudiantes han realizado denuncias de maltrato, denuncias de acoso laboral, denuncias de maltrato por parte de los profesores, y esto nos ha llegado acá a este canal en donde hemos recibido muchas denuncias de esto. Ya tuvimos a una mujer también pediatra, médica pediatra, quien denunció unas presiones importantes por parte de profesores de la Universidad de los Andes, en donde hizo su especialización, presiones que, según ella, la llevaron a intentar quitarse la vida. Hoy estamos con William Andrés Díaz. Él era residente de psiquiatría exactamente en la Universidad Tecnológica de Pereira en el 2021 y en el 2022. Le doy las gracias a nuestro protagonista de hoy. Gracias por estar acá. Hola María Camila, muy buenos días, ¿cómo estás? Tratando de entender qué es lo que pasa en las universidades, cuál es esa línea que se debe trazar por parte de los profesores, de los estudiantes, en cuanto a las presiones que deben ejercer también dentro de cada facultad. ¿Qué le pasó a usted? Bueno, mi caso fue que yo ya venía feliz y ya estaba ya motivado de adquirir ya esta experiencia de un posgrado y pues más en psiquiatría, donde se habla mucho de la ciencia del comportamiento, donde uno aprende a ser empático, a tener como esa relación más cercana con la persona que está sufriendo. Y además que uno sabía que en una residencia de psiquiatría, pues uno espera que los docentes sean mucho más empáticos a diferencia de pronto de situaciones con otros docentes de otras especialidades médico-quirúrgicas, donde a veces se pierde un poco ese hilo de la conexión como empatía entre el médico o el paciente, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo empecé la residencia en enero del 2021 y la situación es que ya me han advertido R mayores, sobre todo un jefe de residentes y un representante del comité curricular, en el cual mencionaban que en uno de los escenarios de práctica de la residencia, que es una clínica mental aquí en la ciudad de Pereira muy reconocida, estaban haciendo actos en los cuales consistían en hostigamientos, escenarios de práctica que no eran de calidad suficiente, no estaban los especialistas idóneos o correspondientes para ofrecer una materia como por ejemplo psiquiatría en adicciones, o en su defecto psiquiatría infantil, pues porque no es un secreto que en Pereira realmente un psiquiatra infantil no lo tenemos acá. ¿Por qué razón? Eso es una realidad que estamos viviendo como sistema de salud,
pues es que hay un déficit de especialistas, ¿no? Entonces, el déficit es mucho más notorio cuando es una subespecialidad como es la psiquiatría infantil. Por ende, lo que trataba de subsanar, por decirlo así, la universidad, era pues colocar un especialista psiquiatra general que de pronto tuviese una afinidad, por ejemplo, en la psiquiatría en adicciones, en la psiquiatría geriátrica o en la psiquiatría infantil. Entonces, la situación fue que en ese momento, cuando empecé la rotación en ese hospital, comencé a notar en los primeros 3 meses un ambiente hostil, donde eran marcadas las relaciones verticales, donde había un gerente que constantemente estaba enterado de las actividades que estaba haciendo el residente, en este caso yo, porque era el único residente que estaba en esa clínica mental por los primeros 3 meses. Y además de eso ordenaba a enfermeras, sobre todo unas enfermeras jefes, en las cuales les decía que tenían que enviar reportes, información acerca de cuál era mi desempeño, todo porque una vez yo tuve que hablar con los jefes de residentes, con el representante estudiantil del comité curricular en ese entonces del 2021, y tuve que pasar un informe en el cual ellos, por el miedo, porque yo sabía que si yo hacía esto y yo hablaba, habrían represalias, algo en mi cuerpo decía eso y uno a veces no cree en uno mismo por eso, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, yo pasé el informe y se emitió una queja formalmente a firma de todos los residentes del programa de psiquiatría de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde gran parte del contenido de esa carta hacía parte de ese informe que yo había enviado a la jefatura de residentes. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Total es que se lograron resolver los problemas que estaban ocurriendo, los conflictos, pero pues eso pagué un precio muy alto y fue que empezaron a realizar una especie de campaña de desprestigio, por llamarlo así, como una especie de labor de persecución e inquisición, porque es que este estudiante William no era como los demás estudiantes, porque no soy de acá de Pereira, porque soy costeño, porque soy gay, porque es que desgraciadamente aún sigue siendo un tema tabú la homosexualidad en las facultades de medicina en Colombia. Y no hablemos y no pongamos acá excepciones. Todas las especialidades en Colombia tienen algún grado de prejuicio acerca de la comunidad LGBTI, sea de lástima, como algunos especialistas hacían, o sea de desagrado o rechazo, como otros especialistas han hecho. Entonces, toda esta situación, claramente, y acepto, en ningún momento ningún docente me dijo en la cara frases cruelmente o digamos insultos peyorativos acerca de mi orientación sexual, pero sí habían docentes que promocionaban microagresiones como tales acerca de mi personalidad, que era histriónico, que era muy llamativo, que mi forma de hablar, mi forma de expresar. Entonces, todas estas situaciones, sumadas a las quejas que estaban emitiendo por orden de la gerencia de esa clínica, por orden de la misma coordinación del programa de psiquiatría, de cómo era mi comportamiento, porque ellos no dicen la verdad, que yo en ese momento estaba sobrecargado de trabajo, que les hice un gran favor a los R mayores, que no hicieran más rotación en ese hospital y que se fueran a otro hospital a aprender realmente lo que es psiquiatría, fue que yo terminé en este calvario. Entonces, todo esto, pues yo ya venía en un tratamiento con un psiquiatra desde hace mucho tiempo. De hecho, yo ya iba a terminar tratamiento porque yo ya he venido lidiando con un trastorno depresivo. Y ya, pues a los 4 meses tuve que continuar. Me tuvieron que aumentar dosis de medicamentos. Uno de ellos de tanta presión, porque cuando ya yo me daba cuenta que querían hacerme perder el año de residencia, porque me di cuenta por conversaciones de WhatsApp de la persona que más creía, que yo más confiaba, que ella más me defendía, al mismo tiempo me estaba traicionando, estaba hablando mal de mí, que yo me expresaba como una reina de belleza. Pues que sí, soy una diva y si me toca decir las vainas como son, las digo, porque aquí sí se habla en la costa. Son cosas de cultura. Y sí, yo he aprendido Sí, bastante. pero a ver,
Quisiera entender sobre el tema de la discriminación, porque usted bien lo está diciendo, nunca lo discriminaron por ser homosexual, pero sí por su actitud. Entonces, quisiera que tuviéramos, digamos, como claridad en ese aspecto. Sí, mira, lo que pasa es que si bien uno para discriminar no necesariamente, y con todo el respeto a los colombianos, no tengo que decir que eres maricón, pero puedo sí decir hacer comentarios microagresivos acerca de la personalidad de este individuo. Por Pero ejemplo, que como por ejemplo, ¿qué le decían a usted? ¿Cuáles eran si usted era un los maltratos histérico, que tenían con usted los profesores? que yo era un histérico, que yo era un histriónico porque yo me estaba quejando que es que estaba sobrecargado de trabajo, que es que yo dormía en 4 horas en promedio y les estaban diciendo que me tuvieran más paciencia porque les estaba entregando trabajos tarde, por ejemplo. Ujú, ujú. Y, Entonces, ok, y después de esto, usted nos mostró unas fotografías que realmente no puedo mostrar acá porque probablemente me bajen el video, pero son unas fotografías muy impresionantes de una alergia que tuvo usted en el cuerpo. ¿Esa alergia la provocó la presión o qué fue lo que la provocó? lo que pasa es que esa me la provocó un medicamento que era antidepresivo, que el psiquiatra en los mayores esfuerzos de verme estable en mi estado emocional, de ver cómo hacían lo posible, de que estuviese mejor y no tuviese un desenlace como tuvo mi colega y que en paz descanse, cambiamos el tratamiento con un medicamento que se llama la motrigina. Este medicamento tiene un efecto adverso a nivel de la piel que se llama un síndrome de Stevens-Johnson. Es como la reacción más temida y que es una enfermedad totalmente extraña. Pasa en 1% de la población del mundo. Entonces, debido a esa situación y aunque mi psiquiatra tratante me advirtió de esto, quise iniciar este tratamiento con la esperanza de estar mejor y alejarme de ese infierno lo que más pudiera. Pero yo podría decir de esta manera que prácticamente esto no hubiese pasado si no se hubiese controlado estas conductas de hostigamiento, porque es que para esa época yo ya había enviado una queja a la coordinación del programa de psiquiatría y sabía mi tratamiento psiquiátrico, sabía de mis diagnósticos, pero los omitió de manera mancomunada con la decanatura de la Facultad de Ciencias y la Salud y puedo decir hasta la rectoría, porque es que la presión era tan grande que es que esa clínica mental estaba ordenando que me sacara del programa de psiquiatría. Entonces prácticamente pongo en responsabilidad a la Universidad Tecnológica de Pereira de todos estos vejámenes y de estas imágenes que les he compartido con ustedes de lo que me ocurrió. Sí. Después de esto, ¿en qué terminó esto? Tuve que retirarme, tuve que retirarme. Yo la presión mental no podía más porque es que ya era tan notoria que decían los profesores que querían ya sacarme del programa de psiquiatría, que era su objetivo e indisponía a otros colegas, inclusive médicos generales, médicos que no tienen que ver nada en el área de la salud mental en la ciudad de Pereira, han hecho una campaña de desprestigio en la ciudad, todo porque tuve la gallardía que probablemente pocos pereiranos por el miedo, y los entiendo, y yo amo esta ciudad, pero que no pueden decir qué clase de infierno tienen ahí de psiquiatras, y eso es lo que más me duele, porque es que Pereira, disculpa de María Camila, pero es que semana a semana Pereira están llegando noticias de gente que se lanza por el viaducto, gente que tiene problemas de consumo de sustancias, y Dios mío, están formando cada año 4 psiquiatras en el cual vienen con ese esquema de tratamiento absurdo, arcaico, poco aplicado a una realidad que estamos viviendo para poder entender una población que tiene unas enfermedades tan importantes y donde la tasa de pues siempre es prevalente y la tasa de intentos de suicidio es prevalente, y eso lo dice el Instituto Nacional de Salud, eso lo dicen estudios epidemiológicos, esto no es inventos, no es parte de hacer una campaña, no, es que es la realidad. Y realmente lo que se está preocupando estos docentes más por la prioridad que ellos sean por siempre psiquiatras, y no, ya hay docentes que ya deben de jubilarse. Hay que dejar que nuevas generaciones comiencen a continuar este gran trabajo que es la salud mental. Sí. Esto que le pasó a Catalina, la doctora Catalina, cree que es un detonante para empezar a cuestionar
estos maltratos, todo esto que usted nos está diciendo en distintas facultades de universidades, qué tienen que hacer los profesores y cuál es ese llamado? Mi gran llamado mira, Camila, yo lo que le dije al decano de la Facultad de Ciencia de la Salud, y con todo el respeto se lo digo, es que aquí el nuevo desafío de la residencia no es el título del foro que tienen este viernes. Realmente el gran desafío de la residencia es eliminar la corrupción. Es que hay un déficit de especialistas. Esto no es como antes. Necesitamos un psiquiatra que atienda menos una primera consulta con un paciente al mes, no a los 6 meses, a los 3 meses, o que el paciente lo llamen 8 días antes de la consulta, que tienen que reprogramar la cita porque es que no hay agenda por ese psiquiatra. Eso no tiene carta de presentación. No es posible que en Pereira haya casos de intentos suicidios en adolescentes, les manden gotas de valerianas unos psiquiatras infantiles, o que solamente tienen que viajar Bogotá, Medellín, o tengan que ir a Manizales para ser valorado por un psiquiatra infantil. Esto no tiene carta de presentación. Entonces, ya rompan la corrupción, ya es momento que dejen llegar las nuevas generaciones de psiquiatras a esta ciudad. Ok. Pues, William Andrés, lamentamos mucho pues también lo que le sucedió, por lo que tuvo que vivir usted y tantos jóvenes en nuestro país de distintas facultades. La verdad es que de esto pues no se había hablado públicamente, no se había hablado abiertamente, y probablemente la muerte de Catalina pues sea un motivo para por lo menos hablar y reevaluar estos comportamientos, los turnos que les tocan tan difíciles a los residentes, que eso también es otra de las grandes quejas, los maltratos, en fin. Así que gracias, William, por haber estado acá. Por favor, un saludo pues de nuestra parte, y pues siempre alzando la voz, ¿no? No hay que quedarse callados, así como usted lo ha hecho. Lo felicito. Muchísimas gracias, Mara Camila, por escuchar mi versión. Te deseo buen día. Mil y mil gracias a toda la gente que se conectó también, todos los jóvenes que están viendo este video, que incluso tuvieron algún maltrato o han tenido algún maltrato por parte de profesores de universidades, etcétera. Yo les agradezco si nos pueden dejar también mensajes acá. Esto es un tema muy, muy, muy complicado, y de nuevo esto yo creo que lo estamos haciendo también en los medios tradicionales, independientes y demás. Lo estamos haciendo por la memoria de la doctora Catalina. Mil y mil gracias, y nos vemos en una siguiente oportunidad. No olviden suscribirse, por favor, acá abajito. Gracias.